Imagina solo, tu madre, la persona que debería entender tus sueños y apoyar tus elecciones, decide que debería ser un personaje de animación. No cualquier personaje, sino una chica de anime, con todo el brillo y exageración que viene junto. Surrealista, ¿verdad? Esto suena como una de esas historias que parecen salir directamente de una película o de un episodio de serie, pero esta es la realidad de muchos adolescentes que enfrentan expectativas absurdas de quienes menos esperan. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué lleva a alguien tan cercano a intentar moldearte en algo que nunca pediste ser? Puede parecer locura, pero hay una lógica distorsionada detrás de esto, y entender esa lógica es el primer paso para recuperar el control de tu propia historia. Ahora, aquí viene el punto curioso: ¿será que seguir por este camino podría, de alguna forma, traer algo positivo? Tal vez una oportunidad de destacarte, de conectarte con otras personas, o incluso de encontrar una nueva versión de ti misma que nunca imaginaste. Después de todo, en toda historia, especialmente en las de animación, los protagonistas a menudo encuentran lo inesperado cuando se ven obligados a salir de sus zonas de confort. Y ahí surge la duda: ¿es posible transformar esta presión en algo increíble, sin perder de vista quién realmente eres? Pero calma, esta no es una simple narrativa sobre seguir o no seguir los deseos de tu madre. Se trata de entender lo que está en juego, cuáles son tus opciones y cómo puedes transformar esta situación en una oportunidad de crecimiento. Esta historia puede parecer compleja, pero créeme, hay una salida para todo esto, y puede ser muy diferente de lo que imaginas. Entonces, ¿estás lista para descubrir lo que viene a continuación y cómo esta increíble transformación puede desarrollarse en tu vida? Desde el momento en que la protagonista llegó al mundo, era evidente que su historia sería todo menos común. Con cabello y ojos grisáceos, algo raro para una adolescente, atrajo miradas de todos lados. Es interesante notar cómo las personas, a menudo, no saben lidiar con lo que es diferente, ya sea para elogiar o criticar. En una historia de animación, personajes únicos como ella se destacarían inmediatamente, así como sucede en la vida real. Imagina la sensación de ser constantemente notada por algo tan fuera de lo común. A veces, esto puede ser más una maldición que una bendición. Esta apariencia, aunque intrigante, trajo desafíos que muchos no podrían imaginar. Desde temprano, la joven se enfrentó al bullying, lo cual es una realidad para muchos adolescentes que se destacan de alguna manera, ya sea por su apariencia o personalidad. Los insultos y las provocaciones no tardaron en aparecer, y para ella, esto se convirtió en una lucha constante por proteger su autoestima. Así como en una historia de animación donde el protagonista necesita superar adversidades, ella tuvo que aprender a defenderse, tanto emocional como físicamente, lo que a menudo resultó en peleas en la escuela. Mientras sus compañeros se preocupaban por trivialidades de la vida escolar, ella estaba ocupada lidiando con cuestiones más profundas y complejas. Estos desafíos moldearon su visión del mundo, dejando claro que su historia estaría marcada por batallas internas y externas. Sin embargo, como en cualquier buen relato, siempre hay un giro a la vista. La verdad es que, incluso en medio de todo este tumulto, ella apenas sabía que algo aún mayor la aguardaba, algo que la haría cuestionar todo lo que conocía hasta entonces. La historia de esta joven adolescente no fue fácil desde el principio. Su apariencia única la puso en el centro de atención, pero no siempre de manera positiva. En la escuela, los días eran largos y llenos de pruebas. El bullying se convirtió en un compañero constante, haciendo que se sintiera aislada y vulnerable. En muchas historias, este tipo de experiencia es lo que moldea el carácter de un personaje, y en su caso, no fue diferente. Las provocaciones sobre su cabello grisáceo y sus ojos inusuales eran constantes, generando un sentimiento de ira que apenas podía controlar. Con el tiempo, la frustración acumulada se desbordó en altercados físicos. No era fácil mantener la calma cuando todo a su alrededor parecía una batalla diaria. Ella enfrentó a sus agresores con valentía, pero también con el dolor de quien no quería estar en esa posición. Es importante destacar cómo, en muchas historias de animación, los protagonistas enfrentan desafíos internos y externos que ponen a prueba sus límites. Para ella, cada confrontación era una lucha no solo contra los demás, sino contra sí misma y el deseo de simplemente encajar. Lo curioso es que, muchas veces, los momentos de mayor lucha son también aquellos que preparan el terreno para las grandes transformaciones que están por venir.
A pesar de toda la confusión y los sentimientos intensos, nunca dejó de soñar con un lugar donde pudiera ser aceptada tal como era. Sin embargo, esa aceptación parecía lejana, como una ilusión que se alejaba cada vez más. La vida, sin embargo, tiene sus sorpresas, y como en cualquier historia llena de giros, el destino estaba preparando algo que ella jamás imaginaría. Así, entre peleas y lágrimas, el próximo capítulo de su viaje estaba a punto de desplegarse, trayendo consigo desafíos aún mayores. La historia tomó un giro inesperado cuando sus padres decidieron empujarla al mundo de las pasarelas. Ellos veían en la apariencia única de su hija una oportunidad de éxito, algo que podría transformarla en un ícono. Sin embargo, para la joven adolescente, la idea de convertirse en modelo nunca fue un sueño, sino una imposición. Esta decisión trajo consigo un nuevo tipo de presión, una que jamás había sentido antes. Imagínate en su lugar, un mundo de cámaras y reflectores, donde su imagen sería constantemente juzgada. En muchas historias de animación, el protagonista es colocado en situaciones que parecen ser oportunidades, pero que esconden profundos desafíos, y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Su ascenso en el mundo de la moda fue rápido. En poco tiempo, estaba estampando portadas de revistas y participando en desfiles internacionales. Al principio, la popularidad parecía ser una bendición, pero pronto llegaron los problemas. Su condición genética, que la hacía altamente sensible a la luz solar, comenzó a afectar su salud de manera grave. Lo que muchos veían como glamour, ella lo veía como sufrimiento. Es curioso cómo en una historia, el éxito externo puede ocultar las batallas internas más intensas. Comenzó a cuestionarse si ese era realmente el camino que quería seguir, o si simplemente estaba viviendo el sueño de otras personas. Esta fase de su vida sacó a la luz la importancia de cuestionar las propias elecciones y entender lo que realmente importa. A pesar de la fama y el dinero, comenzó a darse cuenta de que estaba perdiendo algo esencial, su propia identidad. Cada sesión de fotos y cada desfile la alejaban más de lo que realmente era. Este descubrimiento la puso en una encrucijada, como vemos en tantas historias animadas, donde el protagonista debe decidir entre seguir el camino fácil o enfrentar la verdad. El siguiente paso sería crucial, y ella sabía que necesitaba hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. La historia dio un giro más cuando la joven se trasladó a una nueva escuela, buscando una oportunidad para comenzar de nuevo. Estaba decidida a dejar atrás la vida de modelo y encontrar un ambiente donde pudiera ser solo una adolescente común. Pronto, en los primeros días, conoció a Samuel, un chico que, a primera vista, parecía ser uno de esos típicos estudiantes despreocupados. Las interacciones iniciales entre ellos estuvieron marcadas por la extrañeza y la incomodidad, lo cual es común en cualquier historia animada donde los protagonistas tienen sus diferencias y necesitan superarlas. Pero, como sucede en la vida, las primeras impresiones a menudo no cuentan toda la historia. A medida que pasaban los días, comenzó a darse cuenta de que Samuel tenía más capas de las que dejaba entrever. Empezaron a conversar más y, poco a poco, fueron construyendo un lazo que, aunque complicado, parecía prometedor. Ella descubrió que Samuel también cargaba sus propias cicatrices, aunque de naturaleza diferente a las suyas. En una historia, este tipo de conexión puede ser tanto una bendición como una fuente de nuevos conflictos. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Se acercaron, pero al mismo tiempo, las diferencias entre sus vidas comenzaron a crear una tensión subyacente que ambos luchaban por entender. Con el tiempo, la relación entre ellos se volvió más profunda, pero también más confusa. Ella se veía dividida entre la atracción por Samuel y el deseo de mantener su independencia recién descubierta. Era como si estuviera viviendo dos vidas, la de una adolescente tratando de encajar en una nueva escuela y la de una joven que llevaba el peso de una fama no deseada. En muchas historias, esta dualidad puede ser el motor que impulsa al protagonista a tomar decisiones difíciles. Y ahora, comenzaba a darse cuenta de que la relación con Samuel podría ser más complicada de lo que imaginaba, abriendo camino a más desafíos y decisiones difíciles por delante. La historia de la joven adolescente tomó un giro inesperado cuando descubrió, casi por casualidad, que sus padres habían creado una cuenta en Instagram usando su imagen, sin su consentimiento. El shock fue inmenso. No solo descubrió que era famosa, sino también que esa fama se extendía más allá de las fronteras de su país, alcanzando países como Japón, China y Corea.
Imagina la sorpresa al darse cuenta de que millones de personas estaban siguiendo su historia sin que ella tuviera control sobre eso. En muchas historias animadas, vemos personajes que se vuelven famosos en contra de su voluntad, y para ella, esta situación era tanto fascinante como aterradora. Esta revelación la hizo cuestionar la relación con sus padres. Siempre la habían empujado hacia la carrera de modelo, y ahora veía que estaban lucrando a su costa de maneras que nunca imaginó. La fama, que muchos adolescentes sueñan con alcanzar, era para ella una jaula dorada. Todo estaba siendo documentado y compartido con el mundo, sin que ella hubiera dado su aprobación. En una historia típica, este sería el punto de inflexión, donde el protagonista comienza a tomar conciencia de que necesita luchar por su propia identidad y autonomía. La joven sabía que algo necesitaba cambiar, pero la cuestión era, ¿por dónde empezar? Esta fama inesperada trajo también un nuevo conjunto de desafíos. Con millones de seguidores, venían también las expectativas, críticas y una presión constante para mantener una imagen que ni siquiera quería. La fama puede parecer un regalo, pero para ella, era una carga pesada. Lo más complicado fue darse cuenta de que sus padres, las personas que deberían protegerla, estaban en el centro de esta situación. Ella comenzó a sentir la necesidad de tomar el control de su propia historia y empezar a hacer elecciones que reflejaran quién era realmente. Y así, con el coraje que solo proviene de la adversidad, se preparó para confrontar a sus padres y cambiar el rumbo de su vida. La historia de la joven adolescente llegó a un punto crítico cuando finalmente decidió que no podía permitir que sus padres controlaran más su vida y su imagen. Con la determinación de alguien que ya ha enfrentado innumerables batallas, los confrontó de manera directa y firme. Imagina la escena, una conversación intensa, llena de emociones a flor de piel, donde exigió que dejaran de lucrar con su imagen y comenzaran a respetar sus elecciones. En muchas historias animadas, el momento en que el protagonista toma el control de su vida es siempre significativo, y aquí no fue diferente. La joven estaba cansada de ser solo una marioneta en manos de los demás. Tomar esta decisión no fue fácil, pero sabía que era necesaria. Al mismo tiempo, comenzó a darse cuenta de que la relación con Samuel no era lo que realmente quería. Mientras luchaba por su independencia, su relación parecía un ancla, tirando de ella hacia atrás. Esta fue una decisión dolorosa, pues, a pesar de gustarle Samuel, sentía que necesitaba distanciarse para encontrar su verdadero camino. En una historia bien contada, estas decisiones difíciles son esenciales para el crecimiento del personaje. Sabía que no podía seguir viviendo una vida que no reflejara sus verdaderas aspiraciones. Con la cabeza en alto y el corazón lleno de incertidumbres, comenzó a trazar un nuevo camino para sí misma. La historia de una adolescente que había sido moldeada por expectativas externas estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, finalmente estaba al mando. Este sentimiento de libertad recién descubierto trajo consigo una mezcla de miedo y emoción. Lo que vendría a continuación era un misterio, pero estaba preparada para enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Y así, la joven adolescente se preparaba para escribir el próximo capítulo de su historia, donde sería la protagonista de su propia animación de la vida real. Tras confrontar a sus padres y distanciarse de Samuel, la joven adolescente se encontró en un nuevo entorno que exigía aún más de ella, una vida en una mansión, llena de lujos, pero también de soledad. La historia tomó un tono diferente, donde la necesidad de adaptación se volvió central. Este nuevo escenario trajo desafíos propios, como lidiar con la ausencia de una vida normal, el aislamiento de una rutina glamorosa que parecía más una prisión dorada. En muchas historias animadas, los personajes se ven obligados a adaptarse a nuevas realidades, y ella no fue la excepción. La vida en la mansión, aunque inicialmente fascinante, rápidamente mostró sus trampas, y tuvo que encontrar nuevas maneras de sentirse en casa. En medio de este torbellino, apareció alguien inesperado, John, el guardaespaldas contratado por sus padres para protegerla. Pero él no era solo una presencia imponente, se convirtió en una figura de apoyo y comprensión. A diferencia de Samuel, que la mantenía atada a una vida que quería dejar atrás, John ofreció un tipo diferente de compañía. Él la ayudó a reconectarse con sus raíces y a recordar quién era antes de toda la fama y presión. En una historia, es común que el protagonista encuentre apoyo en los lugares más improbables, y la relación de ella con John se convirtió en uno de esos cimientos fundamentales,
proporcionándole la fuerza necesaria para enfrentar el nuevo capítulo de su vida. Con el tiempo, la joven comenzó a adaptarse a la nueva realidad, encontrando un equilibrio entre los lujos que la vida en la mansión ofrecía y el deseo de normalidad que tanto anhelaba. La historia de una adolescente que parecía estar destinada a ser controlada por otros estaba, finalmente, transformándose en un viaje de autodescubrimiento y superación. Con John a su lado, comenzó a trazar sus propios caminos, explorando nuevos intereses y redescubriendo antiguos sueños. La sensación de estar en control de su propia vida trajo una nueva energía, y ella sabía que, de ahí en adelante, las decisiones serían suyas, y solo suyas. Estaba lista para abrazar el futuro, no más como un personaje de una historia animada, sino como la autora de su propia historia. Ahora que has explorado este viaje único y sorprendente, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con todo este conocimiento? ¿Estás listo para cambiar las reglas del juego y asumir el control de tu propia historia? La vida tiene una manera curiosa de ponernos en situaciones desafiantes, pero son precisamente esos desafíos los que nos hacen crecer y descubrir nuestra verdadera fuerza. Entonces, ¿por qué no empezar a aplicar estas lecciones hoy mismo? ¿Qué te impide transformar las expectativas de los demás en combustible para tu propia transformación? ¿Alguna vez has pensado en cuántas oportunidades están a tu alcance si simplemente decides actuar? No esperes a que los cambios vengan a ti, crea tus propios cambios. Y, hablando de eso, ¿qué estás haciendo para asegurarte de que tu futuro sea exactamente como lo deseas? Vamos, no tengas miedo de hacer preguntas difíciles y tomar decisiones audaces. Después de todo, tu historia es tuya para escribir, y nadie más puede hacerlo por ti. Entonces, si quieres seguir aprendiendo, creciendo y preparándote para enfrentar cualquier cosa que la vida ponga en tu camino, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás mucho más contenido para ayudarte a moldear tu historia como siempre has soñado. Y recuerda, el poder de cambiar tu vida está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con él?